Hola chicos, bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a ver el último punto del tema número 2, por lo menos el último vídeo del tema número 2. Yo sinceramente me prepararía unos buenos Kleenex porque hoy vamos a llorar bastante. Vamos a ver la vida de los campesinos. Una vida bastante triste, bastante dura y que de verdad necesitáis saber y conocer muy bien para que después no os vayáis quejando tanto de que me tengo que levantar a las 7 para ir al cole. De modo que empezamos con el PowerPoint y comenzamos. Bueno, vamos a ver un poquito la vida de los campesinos en este tema. Para recordar un poquito conceptos básicos, no podemos olvidar esta pirámide de aquí, que es la pirámide de la sociedad feudal. En la cúspide de la pirámide se encontraban los nobles, que son los poderosos, los ricos, los que te poseían los feudos, entre otras cosas. Y junto con los nobles tenemos al clero, a los miembros de la iglesia. Y sabéis que había muchos tipos de clero: el alto clero, el bajo clero, el clero regular, el clero secular. Y la nobleza y el clero formaban en conjunto un grupo social llamado el grupo privilegiado, que no tenía que pagar impuestos algunos. Y por otro nos encontramos con los campesinos, que como siempre digo eran los grupos sociales, el grupo social más numeroso, es decir, había más gente, y al mismo tiempo eran un poquillo desgraciados, porque eran tremendamente pobres y al mismo tiempo tenían que pagar impuestos. Como siempre, tenemos los puntos que vamos a tratar en este tema, en este punto 6. El primer punto vamos a estudiar la clasificación de los campesinos, ya que no solamente existía un tipo de campesinos, sino que existían varios. Vamos a ver y vamos a descubrirlo. En el punto 6.2 vamos a ver la vida de los campesinos, cómo vivían esos campesinos en el feudo. Ya hemos visto muchas cosas sobre ellos, ¿verdad? Ya hemos estudiado cómo eran y cómo vivían los campesinos en el feudo, concretamente en el punto 2 de este mismo tema número 2. Y por último vamos a ver el trabajo de la tierra, que entre otras cosas era la función principal del campesino. Y ya vais a ver que ese trabajo de la tierra para nada era un trabajo amable y sobre todo cómodo. Empezamos por tanto con la clasificación de los campesinos. En este caso existen dos tipos de campesinos que vivían en la Alta Edad Media. Por un lado nos encontramos con los villanos. Cuidado porque la palabra villano hoy en día se hace referencia a un malo, a un enemigo, a una persona malvada de una película, ¿verdad? Cuando te proteja. Perfecto. Pero para nada tiene que ver nada un villano de las películas con los villanos que estamos aquí hablando. Un villano es una persona que vivía en una villa, es decir, en un pueblo. Y en este caso se refería a aquellas personas y a aquellos campesinos que eran libres. Es decir, que no tenían ningún tipo no tenían ningún tipo de atadura, ni tampoco vivían, ni tampoco trabajaban en los feudos. Tengo que decir que estos villanos podían ir y podían venir a donde ellos quisieran. No estaban, repito, atados a ningún feudo. Hay que decir que de los tipos de campesinos, los villanos eran los más privilegiados, no porque no tuviesen que pagar impuestos, porque tenían que pagar impuestos, entre otros el famoso diezmo a la iglesia, sino que era la gente que podía moverse libremente. Eso en esa época era un privilegio, como bien sabéis. Los villanos, además, tengo que decir que eran bastante poco numerosos, es decir, que de los dos tipos que hay, los villanos, eran los que menos había. Y el otro grupo de campesinos, que los conocéis también bastante bien, son los siervos. Los siervos, como bien sabéis, son los campesinos que estaban bajo el control de un señor feudal. Es decir, son las personas que trabajaban en un feudo. Por tanto, los siervos, aunque no eran esclavos exactamente, ya sabéis que tenían unas condiciones de vida muy parecidas a la esclavitud, o muy parecidas a los esclavos. Aunque, repito, en teoría no eran esclavos. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Lo que sí eran personas que no podían marcharse de los feudos, ya que se encontraban, como bien recordáis, porque lo he repetido muchas veces, atados a la tierra. Estaban sujetos a la tierra, por tanto no podían abandonar el feudo sin el permiso de su señor feudal. Muy bien, ya hemos visto un poquito la doble clasificación de los campesinos. Es muy rápida, muy sencillo. Los siervos, gente que se encontraban viviendo una situación bastante complicada, bastante dura en los feudos. Los villanos, pues los villanos podían trabajar en un feudo o podían estar trabajando en sus propios campos, pero eran gente al fin y al cabo que eran bastante libre, no tenían que rendir cuentas a ningún noble, aunque sí que tenían que pagar impuestos. Vamos a ver un poquito cómo era la vida de los campesinos en general. En este caso tenemos que diferenciar en la vida de los campesinos que fueran hombres, la vida de los campesinos que eran mujeres, las campesinas, y la vida de los hijos de estos campesinos, que era, como digo, bastante dura. Y eso es la palabra que tengo que utilizar y que voy a utilizar durante todo este punto sobre la vida de los campesinos, ya que la palabra es dureza. La palabra era duro, una vida tremendamente dura.
Era muy complicado vivir como un campesino durante la Edad Media. Es más, era tremendamente difícil y no lo aconsejo a ninguno de vosotros que trabajase como un campesino medieval. Y ya vais a ver por qué. Vamos a empezar a ver un poquito cómo trabajaban los hombres. Como estáis viendo aquí, los hombres trabajaban prácticamente todos los días del año en el campo. Era su principal oficio. Tenían una labor muy dura, ya que se levantaban tremendamente temprano. Cuando digo temprano es que cuando vosotros levantáis para el colegio y protestáis, eso es muy tarde para ellos. Ellos se levantaban prácticamente cuando era de noche todos los días. Era un trabajo durísimo y un trabajo diario además. Y además en ese trabajo no tenía ningún tipo de descanso, no había fines de semana. Eso de que el sábado y el domingo no se trabaja, eso es muy nuevo, chicos. Eso tienen pues prácticamente menos de 100 años. De la Alta Edad Media, ¿verdad? Que como bien sabéis se encuentran en los primeros siglos de la Edad Media, no existía los fines de semana. De modo que tenían que trabajar el domingo, por supuesto. Tenían que trabajar los sábados, por supuesto. Había algunos días, que eso sí es cierto, que eran días festivos, festivos religiosos, como por ejemplo el día de Navidad, que sí que es cierto que algunos sí podían tomar un breve descanso, pero bueno, de todo el año 1 o 2 días de descanso me parece que eso es un poquito heavy en comparación con la actualidad. Por otro lado, el trabajo era fundamental. Ellos trabajaban todos los días no porque quisieran ni porque les gustase, sino porque el trabajo de la tierra le daba comida. Y esa comida era la que le daban a sus familias para poder alimentar tanto a sus hijos como a sus mujeres. De modo que los campesinos sabían que si no trabajaban ese día, posiblemente ese día no tuviesen para comer su familia. De modo que tenían prácticamente una soga al cuello porque sabían que podían morir su propia familia si no les daban y no les alimentaba con el sudor de su trabajo en el campo. Y por último, las herramientas que utilizaban en ese campo eran herramientas muy antiguas. De modo que, ¿qué pensáis? ¿Que la cantidad de comida que obtenían del campo era numerosa o era escasa? Pues bien, adivináis ya que es muy escasa. De modo que fijaos, la forma de vida de un campesino medieval era una forma de vida un poco chunga, un poco bastante dura, ya que prácticamente no tenían nada bueno. Tenían un trabajo súper duro, no tenían apenas vacaciones. Sabían que como no trabajasen y consiguiesen comida, no podían vivir ni poder comer sus hijos y su mujer. Y al mismo tiempo, las herramientas que tenían para poder trabajar eran anticuallas, eran muy antiguas. De modo que no podían conseguir tampoco mucha comida. Vaya panorama. En el caso de las mujeres tampoco es que fuese mucho mejor, ahora vais a ver. Las mujeres, como bien sabéis, durante la Edad Media vivían en casa. Es decir, las mujeres trabajaban en el campo, pero trabajaban menos en el campo. Por lo general, sí que cuando trabajaban siempre era para ayudar a sus maridos en el campo, ya que el esfuerzo que hacían sus maridos era tan sumamente grande que en algunas ocasiones su mujer sí que iba a ayudarle. Pero no era su función principal. Su función principal era la de encargarse de la casa. En este caso eran amas de casa y se encargaban de todo lo necesario para que la familia pudiese vivir adecuadamente en su casa, en su pequeña choza. Por ejemplo, se encargaban de gestionar la comida, se encargaban de cuidar a sus hijos, cosa que era vital y fundamental, o se encargaban, por ejemplo, de coser la ropa. Y esto es muy interesante porque en la Edad Media no existían tiendas para comprar ropa. Todas las personas tenían que hacerse su propia ropa para poder vestirse. Y la persona que se encargaba de coser para realizar esa ropa eran las mujeres medievales. De modo que realmente la mujer medieval era un multiuso, era como una navaja suiza. Trabajaba en el campo para ayudar a su marido. Al mismo tiempo se encargaban de la casa, para cuidar a sus hijos, coser la ropa, etc. Y hacer incluso la comida. De modo que vaya vida la de la mujer campesina. Por otro lado tenemos la de los niños, que tampoco penséis que eran mucho mejores. Los niños durante la Edad Media pasaba algo muy curioso y es que no eran educados. Un hijo de un campesino no recibía ningún tipo de educación, por lo que por lo general estos niños eran todos analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir y por supuesto cuando eran mayores tampoco eran educados, de modo que vaya vida que tenían en el que no podían ir al colegio. Vosotros posiblemente os quejaréis, ¿verdad?, de tener que ir al cole todos los días, todas las mañanas, levantarse, pero os digo ya que eso era un auténtico privilegio. A cualquier niño campesino de la Edad Media que preguntarais, seguramente os diría que le encantaría ir al cole. Estás de broma. No, si fuera broma me pondría así. Por otro lado, los niños, y esto sí que es muy interesante, los niños sobrevivían muy poco. Ya lo he dicho antes, los campesinos tenían que trabajar para poder conseguir comida y además las herramientas que utilizaban eran tan antiguas que la cantidad de comida que conseguían era muy escasa. Por tanto, ¿cómo era la vida de un niño? Pues la vida de un niño era sin
educación, sin colegio y al mismo tiempo con una comida y con una cantidad de comida insuficiente. Eso provocaba que las familias de los campesinos llegasen a perder a numerosísimos hijos. Y morían desde muy jovencitos. Es decir, no pensáis que morían con 12 o con 10 años o con 6 años. Morían de bebés, ya que sus madres no podían darle de comer. Fijaos qué sufrimiento y fijaos qué situación de unas madres que tenían hijos y que veían como en sus brazos sus bebés morían sin poder alimentarles. Bueno, chicos, la verdad es que me estoy poniendo hasta depresivo yo mismo escuchando estas cosas, ¿verdad? La vida de un campesino medieval era muy triste, era una vida muy dura. Siempre que tengáis algún problema o siempre que penséis que vuestra vida es muy dura, os recomiendo que hagáis una cosa que sería interesante, y es pensar que para nada vuestra vida es tan dura. La vida de las gentes que han poblado la Tierra, que han poblado este planeta en la antigüedad, era sin duda el doble o el triple de dura que vuestra vida. Eso lo puedo asegurar y lo estáis viendo ahí. Campesinos que trabajaban todos los días, mujeres que tenían que trabajar tanto en casa como también en el campo, niños que al ser demasiado jóvenes y no tener su familia la suficiente comida, morían literalmente de hambre. Obviamente en la actualidad tenemos mucha pobreza, eso está claro, especialmente hay mucho paro, hay problemas económicos en algunas familias, pero hombre, compararme los problemas económicos de algunas familias en la actualidad con que los niños se morían de bebés porque no podían darle de comer, pues la diferencia es grave y la diferencia es muy grande, ¿no? De modo que vaya. Vamos a ver ahora un poco el trabajo de la tierra, que como hemos visto ahora mismo es la principal labor de los campesinos. En este caso, el trabajo de la tierra, vamos a ver dos cositas fundamentales. Vamos a ver las herramientas que utilizaban para trabajar y vamos a ver las técnicas que utilizaban también para trabajar esa tierra que los campesinos hacían. En cuanto a las herramientas, tenemos que destacar dos herramientas fundamentales para el trabajo en el campo. El primero es el arado romano. El arado romano es una herramienta, como estáis viendo aquí, que se utilizaba para arar el campo, es decir, para mezclar las semillas con la tierra. Utilizado durante la Alta Edad Media, era un arado que procedía de Roma, es decir, que la tecnología que se utilizaba para hacer este arado es una tecnología que tenía posiblemente 500 años de antigüedad. Por tanto, como he dicho antes, las herramientas que utilizaban los campesinos medievales eran herramientas muy anticuadas, de modo que la cantidad de comida que podían obtener era muy escasa. Por otro lado, este arado romano, como estáis viendo, estaba hecho de madera. Vamos con otra herramienta que estáis viendo aquí, la azada. Esa azada también se utilizaba para cultivar y también estaba hecha de madera, aunque también había azadas de metal, pero por lo general eran azadas realizadas en madera. También una herramienta tremendamente anticuada, que pasaba igual que con el arado romano, que era una herramienta pues, que no se podía utilizar para poder cultivar y obtener muchos productos, que ese es el problema, por eso pasaban tanta hambre. Eso en cuanto a herramientas. Vamos a ver un poquito en cuanto a las técnicas de cultivo. Y en ese sentido vamos a estudiar solamente una técnica de cultivo, que es la típica que se utilizaba en la Alta Edad Media, pero que es tremendamente importante, así que tened cuidado con esto que voy a explicar ahora. La técnica de cultivo se llama rotación bienal, que la voy a explicar ahora mismo. En la rotación bienal nos encontramos que un campo de cultivo, el campo de cultivo que va a cultivar el campesino, se llegaba a dividir en dos partes, como estáis viendo aquí. Se llegaba a dividir en el campo 1 y en el campo 2. En el campo 1, que estáis viendo aquí, se cultivaba un tipo de cereal llamado trigo. Aquí se cultivaba el trigo, para poder obtener ese cereal y comerlo. Y sin embargo, el campo 2 se dejaba en barbecho. ¿Qué es el barbecho? El barbecho es un periodo de tiempo que dura unos meses en el que la tierra se deja descansar. Se deja descansar para que la tierra llegue a recuperarse, ya que tenéis que saber que cuando se cultiva algo en la tierra necesita un tiempo de recuperación hasta poder cultivarse otra vez. Por tanto, para evitar que los campos se quedasen en barbecho durante un tiempo y no se cultivase absolutamente nada, los campesinos dividían esa parcela en dos partes, cultivando en una y dejando una en barbecho el primer año. ¿Qué pasaba el siguiente año, cuando ya se ha obtenido del campo 2 el trigo? Pues que hacía lo contrario. El segundo año, en el campo 2 se dejaba en barbecho, mientras que el campo 1 se cultivaba el trigo. De esta manera, tenían durante todos los años siempre un campo al menos cultivado. El problema es la cantidad de trigo que podían obtener, que como he dicho antes, no era muy abundante. Muy bien. Bueno, pues ya está, ya hemos contado la historia. Una historia triste, una historia dura. Y es que es verdad. Es que no siempre la gente ha vivido igual de bien que nosotros. No siempre la gente ha tenido todos los lujos que tenemos nosotros.
más bien al revés. Nosotros somos unos auténticos privilegiados, porque vivimos en una época en la que tenemos sanidad fácil, podemos ir al supermercado a comprar. Es cierto que hay problemas, y hay muchos problemas de hecho, pero desde luego, tantos problemas como un campesino medieval tenía, ni de broma. Así que vamos a pensar un poquito más 2 veces antes de quejarnos y pensar en cómo estaba la gente antes de esta época que estamos disfrutando y que, como obviamente, esta época que estamos disfrutando y que tiene sus problemas, claro, pero muchos más problemas había antes. Estamos mejorando poco a poco, aunque no se note. Y nosotros mejoraremos, pero en el siguiente tema, en el tema número 3. Ya estamos en el tema número 3, sí. Pero bueno, estamos haciéndolo bien. Si vemos los vídeos y si estamos atentos en clase, tenemos esta asignatura chupada. De modo que chicos, nos vemos en el siguiente tema. ¡Hasta pronto!